a esta entrevista que has aceptado hacer. Gracias. Porque en el 34 Congreso queríamos darnos a conocer también un poco a través de las redes y que las personas nuevas que se van acercando a la asociación, y a veces no solo las nuevas, también las viejas, las que ya llevamos tiempo aquí, nos conozcamos un poco más a fondo, como si fuera en un espacio un poquito más personal. Y estábamos hablando, en lo que empezaba la entrevista, de cómo llegaste tú a la EP. ¿Cuándo llegaste y cómo? Yo a los primeros congresos que fui era muy al principio de la asociación, al segundo o al tercero. Yo me acuerdo que era en Barcelona. ¿Te acuerdas qué año fue aquello? No. Porque el otro día hablábamos y el primer congreso de la asociación fue en 1984. O sea que sí, pues posiblemente. No, el primer congreso de la asociación. Sí, cuando se fundó la EP, decíamos si fue en el año 1984. Bueno, no sé, pero tengo el certificado en casa, o sea que ya lo miraré porque no era el primero. Podía ser el tercero, así. No me pareció una experiencia muy agradable y entonces me costó mucho volver. Bueno, de hecho yo continué mi formación por otros derroteros, hice grupo análisis, no hice psicodrama ni hasta muy tarde, hasta el año 2000 y pico que empecé. Quiero decir que soy bastante nueva en psicodrama, porque sí que había hecho talleres y así, pero no. Y luego a la AEP todavía llegué más tarde. También me costó aún más, no sé si tiene que ver con los inicios que me parecieron un poco así como rechazables o qué, pero o mi manera de ser, pero me ha costado bastante. Bueno, hablas de que te acercaste y te costó. ¿Qué te atrajo como para acercarte? La curiosidad, la satisfacción de personas que me rodeaban, de amigos que me rodeaban y yo creo que ya. ¿Y aquello que te encontraste que te produjo rechazo y te hizo parar y decir no sé si esto me conviene a mí? ¿Qué fue lo que, por no dejarlo así como algo pues sin definir? Había bastantes conflictos entre los socios fundadores al inicio. Yo presenté una comunicación que yo no iba a presentar, pero la persona que la iba a presentar se echó para atrás en el último momento y yo subí a aquella mesa. Y fue difícil y hubo muchas críticas y eso que da mucho yuyu. Y luego hay una parte del psicodrama que a mí no me gusta, que es la de los aplausos y la de los abrazos y la de... Y a mí bregar con esa parte me ha costado. Quiero decir, a mí me gusta más la elaboración que se puede hacer en el psicodrama, lo verbal que puede haber en el psicodrama. Y a mí hay algo del psicodrama que me sigue dando yuyu. Sí, seguramente en psicodrama activamos mucho, como activamos mucho todo lo corporal y también desde ahí las muestras de afecto, el contacto, y no todo el mundo está cómodo, claro. Sí, pero a mí me gusta que hables con sinceridad y que hablemos con naturalidad ante la cámara para quien nos quiera escuchar, de que no hay que ocultar las partes de lo que no nos gustan y no hay que dejar de hablar de los conflictos que uno tiene. A mí me gusta que eso... Y con eso yo estoy encantada con la técnica, ¿eh? Quiero decir que esto también quiero que quede claro. Soy una entusiasta de la técnica, pero es verdad que tengo mis contradicciones. Sí. También te pregunto, porque como hablas de ese rechazo que te produjo a ti y de conflictos, ahora en la EP somos un grupo grande, un grupo que está en crecimiento afortunadamente, llevamos una tendencia cada vez de más crecimiento en la asociación y los conflictos están presentes, igual que los abrazos de los que hablábamos, igual que la colaboración, igual que el encuentro, ¿no? Y tú dirías que desde la EP somos coherentes, atendemos un poco nuestros aspectos internos también grises, o solo nos dedicamos a la tarea y a hablar de las tareas y a exponer lo que hacemos. Bueno, a mí hay una parte que me parece importante, que es la parte grupal en los congresos, y yo creo que en este congreso está muy bien atendida.
O sea, yo me he sentido muy bien atendida y yo creo que ha habido muchos espacios para el encuentro, o yo lo he vivido así. Y eso a mí me parece fundamental. Y luego es cierto que hay menos espacio para la discusión porque los espacios organizados para ello normalmente van muy cargados de cosas y muy apretados de tiempo. Pero yo en general creo que se ha podido hablar y creo que se ha podido mostrar lo conflictivo que hubiere, con lo cual a mí me parece suficiente. Sí, yo quiero añadir también que desde hace unos años, a propuesta de algunos socios, creo que fue principalmente Mercedes la que encabezó aquella propuesta, se creó un grupo que se llama Grupo EP, que es un espacio propio solo para socios en el que podemos ventilar nuestras cosas. Yo lo llamo vida de familia. Nuestras cosas de vida de familia, sí, para separar un poco la parte de convivencia de compañeros en lo profesional, de más lo personal, sobre todo cuando a lo largo de los años ya vamos siendo un grupo, casi como una familia, ¿no? Que nos vamos reencontrando cada vez. Y eso creo que es un espacio que ahí lo tenemos y nos está resultando muy útil. Pero yo quiero volver a hablar un poco ahora de la parte del trabajo, de lo profesional, del psicodrama y con lo que la EP puede ofrecer en eso, ¿no? Primero te quiero preguntar por tu ámbito de trabajo. Yo trabajo sobre todo en psicoterapia individual en el ámbito privado, sobre todo. Entonces, a mí el psicodrama lo que ha conseguido en ese ámbito es que yo cambie la manera de preguntar. Yo pregunto distinto. Vale. Y luego participo en un programa de formación de psicodrama y sobre todo trabajo ahí. Cuando trabajo con familias, también en un momento puedo hacer una viñeta o lo utilizo en situaciones así, como para... A mí lo que me fascina del psicodrama es cómo se ven las cosas. Luego creo que para elaborar hay que utilizar lo verbal, pero el cómo se ve me parece fascinante. Sí, a mí también. Cómo queda plasmado en la realidad de una manera tan rápida. Y entonces las situaciones, los conflictos, entonces eso me parece tan útil. Sí. ¿Y dónde haces formación? Hago formación en un centro de formación en Pamplona, en el centro Dinandorin Elefteri. Sí, con Roberto y Mercedes. Con Roberto y Mercedes. Sí. Vale, y también te quiero preguntar por tu aportación a este congreso. Poca. ¿Has participado en una mesa? Escasa, sí. He estado en una mesa de comunicaciones francamente interesante. Yo cuando venía hacia aquí en el tren había leído las comunicaciones de los ponentes y eran unos trabajos estupendos. Y luego en la exposición también, y hubo mucho, porque sí que nos comprometimos a dejar espacio para el grupo. Y la participación del grupo también fue muy interesante. Sí. ¿Y destacarías algo ya como idea de fondo que tiene que ver con el título del congreso, la creatividad y la investigación? Porque quiero recordar que tu mesa, la que tú moderaste o coordinaste, es la mesa de investigación de la práctica. Sí. ¿Destacarías algo? Las iniciativas de los miembros de la EP, de los ponentes de aquella mesa, en hacer cosas nuevas en su práctica. Trabajar con gente que habitualmente no se considera trabajable, gente que está en situaciones de exclusión social. Trabajar de una manera haciendo ejecutar a los estudiantes roles del tema que se supone que están estudiando y ponerlos en rol y ponerlos a trabajar y que aprendan en la práctica lo que se supone que están estudiando teóricamente. Situaciones de estas, pero qué capacidad de crear y de arriesgar tienen estas personas. Y luego, en cuanto a la investigación, hubo un trabajo, por ejemplo, de los de exclusión social que se medía estadísticamente cambios. Quiero decir, hay
mucha iniciativa y mucha preocupación de la gente por hacer cosas nuevas y por hacer cosas muy estructuradas. Sí, este trabajo del que hablas, ¿te refieres al trabajo que fue premiado con el primer premio J.L. Moreno? Sí. Que también ha sido un aporte de este congreso que refuerza la creación del idea premio. De seguir arriesgando y abriendo espacios nuevos a través del psicodrama, no ciñéndonos solamente a solo la clínica o un espacio nada más. Y por último te pregunto, Camino, ¿cuál es tu visión del futuro del psicodrama? ¿Cómo lo ves? Yo cada vez lo veo mejor. Quiero decir, a mí me parece que hay mucha gente joven, mucha gente creando. A mí me parece que hay un caldo de cultivo muy rico y muy vivo y muy... Sí, yo lo veo muy sano en ese sentido de crecimiento. Yo también cada vez veo más sano al psicodrama y también más fuerte, más vital a la EP, emprendiendo con fuerza y determinación un futuro cada vez más, que se abre más como en un mosaico de posibilidades. Sí. Pues para terminar, te invito a que hagas una reflexión, la que tú quieras, y cerramos la entrevista. Sobre lo que quieras. Hemos empezado hablando de conflictos, de cómo tú cuando eras joven te acercaste a unos congresos que primero te asustaron. La reflexión yo creo que es que los conflictos son muy importantes para crecer. Seguramente de aquellos lodos salieron, no me acuerdo cómo es el refrán, pero aquello fue necesario para estar aquí. Yo les agradezco mucho a los señores que se pelearon, que entonces me parecieron terribles, porque ellos facilitaron este espacio y que fueron capaces de hacer del conflicto algo creativo. Y no es que se lo agradezca especialmente a ellos, pero creo que el conflicto hace falta para seguir avanzando. Qué bonita reflexión, me parece una reflexión preciosa, sí. Señalar que uno puede integrar a partir de una experiencia negativa y transformarla en algo positivo para su aprendizaje como ser humano. Sí puede. Sí puede. Cuando no puede, sí puede. A la ayuda de profesionales, sí. Sean psicodramatistas o no. A mí me costó un rato. Sí. A mí me costó mucho tiempo. Pues yo te agradezco la entrevista, me quedo con tu sinceridad. Me gusta mucho que a partir de lo que tú has contado de tu experiencia quede también claro y no oculto, invisible, como muchas veces tendemos a hacer, que lo malo, lo feo se tapa porque es mejor no hablar de ello, y que lo hayamos podido hablar con naturalidad. Y te agradezco mucho, Camino. Gracias a ti. Venga, gracias por el congreso.